Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a hablar hoy un poquito de lo que son las disnatremias. Las disnatremias son los trastornos del sodio. Podemos tener hipernatremia cuando el sodio es mayor de 145 e hiponatremia cuando el sodio es menor de 135. Es uno de los quizás trastornos más frecuentes que nosotros eh, vemos en lo que es la clínica y son bastante interesantes, ¿no? Los pacientes cuando tienen pérdida de agua eh, causada por la ingesta de sal o sea, si no tenemos agua o la administración de soluciones hipertónicas, podemos hablar que el paciente pudiese desarrollar lo que es la hipernatremia. Y cuando nosotros perdemos agua, eso se llama deshidratación. Aquí tenemos lo que es el algoritmo de lo que es la hipernatremia. Si ustedes quieren buscarlo, esta es la guía mexicana del manejo de lo que es la hipernatremia. Entonces, la hipernatremia nosotros la podemos clasificar en dos, en aguda y en crónica. La hipernatremia aguda es la que tiene menos de 48 horas y la hipernatremia crónica es la que tiene más de 48 horas. La corrección rápida de la hipernatremia tiene que ser más o menos de 2 a 3 milimoles por hora y un máximo de 12 milimoles en 24 horas, es decir, 10 milimoles en lo que es el adulto. Y la corrección lenta, cuando es crónica, más o menos es 0,5 milimoles por litro por hora, no más de 8 a 10 milimoles en 24 horas. Si usted corrige muy rápido la hipernatremia, entonces se puede producir lo que se conoce como mielinolisis pontina, lo que es lo que se conoce como mielinolisis pontina. Y en el caso de una mielinolisis pontina, es una lesión irreversible en la cual el paciente probablemente va a morir. Entonces, la hipernatremia va a síntomas generales como por ejemplo convulsión, coma, entonces somnolencia. Entonces, los pacientes que tienen hipernatremia, ustedes no pidan que se levante de una vez y se comuniquen con ustedes. O sea, tienen que corregir poco a poco lo que es la hipernatremia para poder que el paciente pueda sobrevivir. La hipernatremia también es un signo de mal pronóstico en los pacientes con trauma cráneoencefálico. Por ejemplo, que un paciente que tenga un trauma cráneoencefálico y tenga una hipernatremia de 160 ya 165, 170, ya ese paciente perdió y probablemente se va a morir. Entonces, existen diferentes mecanismos por los cuales se va a producir la hipernatremia. Entonces, hay que ver cómo está el volumen del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene una hipernatremia y está hipovolémico, entonces el paciente lo que le falta es agua. Ha tenido mucha diarrea, están aumentadas las pérdidas insensibles y el paciente está utilizando diuréticos de asa o diuréticos osmóticos. Generalmente cuando nosotros tenemos hipernatremia, la resucitación que vamos a hacer con el paciente es con agua. Ustedes por ahí van a ver y que y el paciente está con hipernatremia y le meten salina un tercio normal. Generalmente cuando meten una hipersalina y un tercio normal, ustedes busquen cualquier artículo de reposición de la hipernatremia y se dan cuenta que eso no sale en ningún lado. O sea que si eso lo agarra un abogado, ustedes lo destruyen. Entonces la reposición de la hipernatremia la podemos hacer con destroza el agua al 5% o agua libre. Si lo que está perdiendo es por pérdida renal, entonces, y el paciente está recibiendo furosemida o manitol, entonces hay que quitarle la furosemida y el manitol y darle agua al paciente. Si el estado del paciente es euvolémico, puede ser que el paciente lo que tenga es una diabetes de tipo insípida, o sea, una diabetes de tipo central, o que el paciente tenga una hipodixia primaria de tomar agua, o está aumentado lo que son las pérdidas insensibles también. Y la hipernatremia con aumento de volumen
Generalmente lo vamos a encontrar aquellos pacientes, por ejemplo, que están en diálisis y le estamos metiendo solución parenteral o el paciente pueda tener un hiperaldosteronismo o un Cushing. O, por ejemplo, que el paciente tenga una acidosis metabólica importante y nosotros comenzamos a reponerle sodio al paciente. Generalmente, yo nunca pongo bicarbonato intravenoso a ningún paciente que tenga un pH por lo menos de 7,2 o menor de 7,1. Pero el bicarbonato le ayuda al paciente en el sentido de que los vasopresores van a actuar de una mejor manera. Tú le tacas lo de aquí, vas ¿para dónde? Para la NASA. ¿A Carlos? Ah, está bien. Bien. De repente tal vez le estoy hablando como en chino, ¿no? Pero esta clase y la clase de hiponatremia son bien importantes para ustedes porque lo van a ver todos los días. Esto es algo, lo que son los gases arteriales, lo que es hipohipernatremia, lo que es la hipocalemia, la hipercalemia, lo van a ver todos los días en lo que son las rotaciones de ustedes. Hay un librito que, bueno, ya no sé si todavía lo venden, que se llama el Monkey Book, que es el libro de internado que yo utilicé. Se llama el Monkey Book. Y ahí sale bastantes de esas cosas de los detallitos que ustedes tienen que saber. Creo que la última edición en español ya no existe, las ediciones son en inglés. Los factores de riesgo para el desarrollo de la hipernatremia en los adultos mayores, o sea, en los adultos, por ejemplo, que el paciente sea un anciano, no puede tomar agua, que esté hospitalizado, no puede tomar agua, le están metiendo solución salina, que el paciente tiene una sonda de alimentación, por ejemplo, una gastrostomía, que tengan diuréticos osmóticos, que tengan laxantes, o sea, le están poniendo mucha lactulosa, que tengan una disminución del estado de alerta o hay un descontrol hiperglicémico, o que el paciente esté poliúrico por trastornos subyacentes. Aquí lo vemos mayor de 85 años. Siempre cuando nosotros vamos a ver los pacientes con hipernatremia, podemos pensar en los pacientes mayores de 85 años que tengan por lo menos 4 enfermedades concomitantes crónicas, que están tomando más de 4 medicamentos, tengan la movilidad limitada y están infectados. ¿Ven? Entonces, esos pacientes son los pacientes que generalmente nosotros sospechamos que puedan tener una hipernatremia. A mí me ha tocado que de repente llegan los pacientes ponchados y entonces le buscan que está convulsionando y le buscan una cosa y le buscan la otra. Cuando vamos a ver, tiene el sodio bajo o el sodio alto. Entonces, cualquier paciente que tenga disminución del estado de alerta es importante hacerle los electrolitos. Y dentro de los electrolitos los más importantes son el sodio. Uno de los más importantes es el sodio. El calcio también. Porque acuérdense que los pacientes que tienen hipercalcemia también van a estar deshidratados. Entonces, los pacientes neurocríticos también pueden contribuir al desarrollo de la hipernatremia. Por ejemplo, que no liberen lo que es la ADH, no están tomando agua, no tienen un acceso al agua, tienen un daño directo en la hipófisis o tienen un incremento de las pérdidas insensibles porque el paciente tiene fiebre de origen central. Por eso le dije, cuando tú tienes una hipernatremia muy alta y el paciente es neurológico, a lo mejor fue el mecanismo de autorregulación de lo que es los electrolitos y el paciente se va a morir. Un signo de mal pronóstico. Entonces, ¿por qué ocurre la hipernatremia? Bueno, porque el agua no es reemplazada, porque hay una pérdida aumentada de lo que es el agua o le estamos metiendo sodio. ¿Cuándo le metemos sodio al paciente? Bueno, cuando queremos que el paciente está en una acidosis metabólica y comenzamos a meterle bicarbonato al paciente y no tomamos las medidas en cuenta de que el bicarbonato es el bicarbonato de sodio y le estamos metiendo más bicarbonato, más sodio al paciente. Porque existe un agua no reemplazada, el paciente está tirado en una cama, comenzamos con solución salina y no le comenzamos a dar agua al paciente y el paciente se deshidrata. O lo bañamos en diurético. ¿Ves? Entonces, las pérdidas que se puede ir el sodio puede ser por pérdidas insensibles, entre la cual entra lo que es la fiebre. La fiebre hace que se pierdan por el sudor.
tiene diarrea, hay pérdidas renales o pérdidas a nivel de los hipotálamos. Una persona de 70 kilos pierde aproximadamente 700 a 1000 cc de agua al día, ¿ves? Ya sea por la piel o por el trato respiratorio. Entonces, la fiebre puede incrementar a 3,5 kilos día por cada grado que está aumentando, ¿ves? Entonces, es importante en los pacientes que tenemos esto que nosotros estemos pendientes que la fiebre también aumenta lo que son las pérdidas, ¿ves? La diarrea osmótica producida, por ejemplo, por la lactulosa, el carbón activado, la mala absorción o algunas infecciones intestinales, eh, tiene una concentración de sodio y potasio menor a lo que es el plasma, por lo cual se pierde más agua y se mantiene entonces el exceso de sodio y potasio, va a aumentar la concentración plasmática de sodio y va a generar hipernatremia. Las pérdidas por vía renal también llevan a la hipernatremia si no son reemplazadas. ¿Y en qué lo encontramos? En los pacientes que tienen diabetes insípida o que le estamos dando diuréticos osmóticos. El principal diurético osmótico es el manitol. En los pacientes que usted utiliza manitol, usted debería estar haciéndole por lo menos electrolitos cada turno. A veces ponemos el manitol y entonces cuando vamos a ver, no le hemos hecho los electrolitos. Y entonces al no hacerle los electrolitos cada turno, ahí tenemos los problemas. El manitol no se utiliza en los pacientes que están con la presión baja y el manitol no se utiliza en los pacientes que tienen hiponatremia. En la diabetes insípida es la ausencia total o parcial de la secreción central, sensual, iba a decir, central, de lo que es la respuesta a lo que es la ADH, sin que se produzca una reabsorción de agua, generando gran cantidad de orina diluida. De comienzo brusco acompañada de polipsia, que se mantiene el balance hídrico si el mecanismo de sed está intacto. En la diabetes insípida central, con mecanismo de sed deficiente, incluye alteraciones a nivel de lo que es el ADH y el mecanismo de sed, lo que puede condicionar episodios recurrentes de hipernatremia. Los romanos tenían una forma de establecer cuando un paciente tenía diabetes mellitus de diabetes insípida. ¿Te acuerdas cómo lo hacían, Nazalia? No recuerdo, doctor. Bellita no le dio historia. Ustedes no han dado historia todavía de la medicina. Orinaban y tiraban una hormiga. Si era diabetes insípida, las hormigas no le hacían caso a la orina. Pero si era diabetes mellitus, las hormigas iban detrás de la orina porque tenía azúcar. La diuresis osmótica debido a los solutos no absorcibles como la glucosa, manitol, urea incrementan el gasto urinario y una concentración de sodio y potasio menor a la sérica. Esta pérdida de líquido hiposmótico lleva a un incremento del sodio sérico. Y la hipernatremia también puede ocurrir en ausencia de pérdida de agua si existe una alteración de tipo hipotalámica primaria adquirida que se pierde el mecanismo de la sed. Las alteraciones por una hipodixia primaria puede ser por un TEC. De hecho, los TEC se clasifican en severo cuando tienen un Glasgow menos de 8. Tumores cerebrales, infiltración de tipo granulomatosa o que el paciente desarrolle un stroke. El segundo mecanismo en el cual se desarrolla lo que es la hipernatremia son las pérdidas de agua hacia las células, situación que sucede cuando uno hace un ejercicio severo o uno está convulsionando y se va a producir una hipernatremia de tipo transitoria al incrementar la concentración plasmática de sodio de 10 a 15 en pocos minutos. Este fenómeno generalmente ocurre en el contexto de una acidosis láctica
marcada. El sodio se va a normalizar después de 5 a 15 minutos después de hacer ejercicio o después del cese de una actividad convulsiva. Y el tercer mecanismo es la sobrecarga de sodio, que es generalmente va a ser iatrogénica. Por ejemplo, que nosotros le metemos bicarbonato al paciente, le metemos ingesta masiva de sal, por ejemplo, se está tomando eméticos, y el uso de soluciones hipertónicas intravenosas en la diálisis peritoneal o en la hemodiálisis. Dentro de las causas no iatrogénicas está el hiperaldosteronismo y el síndrome de Cushing. Cushing. Y las manifestaciones neurológicas están la letargia, la debilidad, lo que yo les había mencionado, las convulsiones, lo que yo les había mencionado, irritabilidad, las, las crisis convulsivas, las mioclonías, que generalmente las mioclonías no es tanto en la hipernatremia, sino después que el paciente hace paro y hace una hipoxia. Entonces los pacientes hacen mioclonía. Cuando usted ve una miclonía posparo, eso significa que el paciente tiene mal pronóstico. Mal pronóstico. En los pacientes en coma, todos los pacientes en coma hay que hacerle electrolitos. Así como también la glucosa. Y las manifestaciones no neurológicas de la hipernatremia, como por ejemplo, paciente tipo tenso, está taquicárdico, no orina, la mucosa está seca, tiene el signo del lienzo húmedo, en el cual usted lo peñisca y no se mueve lo que es la piel, las axilas están secas, ha perdido mucho peso. Y los cuatro signos que se asocian con hipernatremia en adulto mayor: una turgencia anormal de la piel, ya lo dijimos, turgencia normal de la piel en general, la mucosa seca y cambios o alteraciones en lo que es el estado de alerta. Y las consecuencias fisiopatológicas: el paciente está deshidratado a nivel central, el paciente puede estar hiperventilando porque puede ser que caiga una acidosis de tipo metabólica, tiene una gluconeogénesis alterada y puede ser que también aumente lo que es la contractura muscular y el paciente comienza a desarrollar radiomiolisis. La radiomiolisis es la destrucción del músculo y generalmente el paciente orina rojo. Yo he conocido por ahí pelados así de la edad de ustedes que de repente quieren ponerse así todo chic para las peladas y comienzan y se meten al gimnasio. El primer día quieren comerse al gimnasio y en la noche están orinando sangre. Esa es clásica de lo que es una radiomiolisis. La otra es que quieren subir el volcán en un solo día y nunca han hecho ejercicio y también después comienzan a orinar sangre. ¿Ven? O sea que la radiomiolisis la vamos a ver en esos casos. También la podemos ver en los pacientes que son mordidos de serpientes cuando desarrollan lo que se conoce como el síndrome compartamental. Y la radiomiolisis también lo podemos ver en los pacientes que están convulsionando. O los pacientes que le ha caído un edificio encima, por ejemplo, el síndrome de aplastamiento, también desarrollan radiomiolisis. Entonces, tenemos la hipernatremia, tenemos que saber si es aguda o es crónica. Si es aguda, hay una corrección rápida de 2 a 3 milimol por litro por hora y un máximo de 12 milimol por litro por día. Si lo hacemos más rápido que esto, ¿qué pasaría? D'Angelo, voraz. Tendríamos la mielonocitis pontina, doctor. Se produce la mielinolisis pontina. Esa es pregunta de examen. ¿Me vieron? Dice pregunta de examen de board. Mielinolisis pontina. ¿Ya? Y la lenta es más de 48 horas y la rata de corrección es 0.5 milimol por litro y no más de 8 a 10 por día. Entonces buscamos el mecanismo, cómo está el volumen. Si está hipervolémico, Cushing, hiperaldosteronismo,
o el paciente le está colocando de forma iatrogénica. El tratamiento es con glucosa y con diurético de ácido. Acá, si es hipovolémica, diabetes insípida. El tratamiento es destroza el agua, diurético de ácido. Y si es hipovolémica, podemos pensar que puede ser por pérdida renal, puede ser por pérdida gastrointestinal o pérdidas insensibles. Y la resucitación lo tenemos que hacer con destroza el agua. ¿Ya? Miren esto. Pipericilina, que lo usamos bastante. ¿Cuánto tiene de sodio? O sea, cuando nosotros le metemos piperacilina al paciente, le estamos metiendo sodio. Boriconazol, miren cuánto le estamos metiendo de sodio. Ciprofloxacina, miren cuánto le metemos de sodio también. Foscarnet, ¿ves? Las soluciones y la molaridad. Esto puede ser una pregunta de examen. Miren que la molaridad del sodio es 3, de la saladina es 308 y el lactato es 273, ¿ya? Y la destroza es 253. Por eso es que los pacientes que están en shock no deberíamos colocarle destroza el agua, sino deberíamos colocarle más bien, eh, lactato o salina. Denme 5 segundos, ya regreso. Listo, pues. Entonces, cuando el paciente está chocado,
Vamos a utilizar Harman, que tiene 273 de osmolaridad, y solución de cloruro de sodio, que tiene 308. También a veces utilizamos albúmina, pero la albúmina no la pueden utilizar en los pacientes que tienen trauma craneoencefálico, porque los estudios dicen que no les va bien con albúmina. La otra cosa que también ustedes pueden utilizar es una solución que se llama Gelaspan, que tiene que ver también con proteína, pero más que nada se utiliza en pacientes con trauma, siempre y cuando el trauma no sea craneoencefálico. Entonces, vemos que el tratamiento de la hipernatremia, ¿en qué consiste? Primero, estimar la magnitud del déficit hídrico, estimar la tasa adecuada para la corrección, y usted utiliza el déficit de agua estimado, la tasa de corrección deseada y la estimación de las pérdidas continuas de agua para calcular un régimen de reposición. Aborde los déficits concurrentes con volumen o potasio. O sea que siempre cuando nosotros vamos a estar reponiendo, nosotros debemos reponerle potasio. Generalmente cuando nosotros reponemos potasio, si necesita reponerle al paciente más de 30 milicovalentes por hora, debemos hacerlo por catéter venoso central o central periférico. Porque si no, el potasio le va a quemar la vena a los pacientes. Entonces, el déficit de agua, el agua corporal total por el sodio en suero entre 140 menos 1. Entonces, el tratamiento de la hipernatremia aguda, vamos a utilizar agua libre o destroza el agua al 5%, o de repente a veces, si el sodio está muy alto, podríamos hacerle hemodiálisis al paciente o una terapia de reemplazo renal continuo. ¿Cuándo utilizamos la terapia de reemplazo renal continuo? La terapia de reemplazo renal continua la utilizamos, a diferencia de la hemodiálisis, en los pacientes que están con vasopresores. ¿Y qué son los vasopresores? Son medicamentos para mejorar o subir la presión arterial, entre los cuales está la norepinefrina, la dopamina, la adrenalina. Y tenemos también lo que es la desmopresina para tratar de ayudar. Tenemos una mujer de 60 años con el sodio en 168. De inicio agudo, hubo una reanimación previa con líquidos isotónicos para corregir la hipovolemia. Para estimar el déficit de agua, la fórmula de déficit de agua es igual a agua corporal total por el sodio sérico entre 140 menos 1. Tiene 168, o sea, si es mujer, el agua de la cantidad del cuerpo de ella viene siendo 0,5. Si es un hombre, es 0,6. Si es obeso, es 0,5. Entonces sería por 168 entre 140 menos 1. Esta fórmula estima que la cantidad de agua requerida para reducir el sodio a 140, ay Dios, es de 6 litros, ¿verdad? Entonces, si es aguda, ¿cuál es el ritmo de corrección? Podemos darle hasta 12. O sea que más o menos el ritmo de corrección sería 10 litros por día. 10, perdón, 10 milimol por día. Clarito. Susana, Sí, doctor. ¿me estás siguiendo? Sí, doctor. Bueno, ¿seguro? ¿Ah? Sí, doctor. Bueno, pues cuidado, pues. Entonces, diseñamos el régimen de reposición de líquido. Existen 28 milimoles de elevación de sodio, 140 menos
perdón, 168 menos 140 son 28 milismoles, por lo que el tiempo de corrección es entre 2,3 días. Entonces, 28 entre 12, más o menos 56 horas, o sea, 2,3 días. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, si escogemos la solución de destrozar agua o agua libre, deberíamos tener una infusión más o menos de 100 cc por hora. ¿Ya? Practíquenlo ahora en la casa. Copian el caso y lo practican. Y es facilito. Lo único que generalmente no se hace, o sea, casi todo lo hacen en el hospital al ojo, pero, pero no debería ser. Por ejemplo, miren, yo tengo un paciente que tiene pancreatitis severa y el paciente tiene fusión pleural bilateral y tiene líquido adentro de lo que es el, los intestinos. Y cuando yo comencé a reponerle el líquido a ese paciente, porque en la pancreatitis hay que meterle líquido a los pacientes, el paciente tenía una pancreatitis severa y comenzamos con el sodio 158. Y yo comencé a reponerle agua tanto por destroza como por la boca. Pero el paciente tenía difusión pleural. Entonces, por un lado tenía que meterle agua y por otro lado tenía que meterle un diurético para tratar de ayudarle y sacarle el líquido que tiene ahí. Y por otro lado tengo que alimentarlo para poder reponerle lo que es la proteína de ese paciente. O sea, no es fácil, no es fácil. Pero al sol de hoy, después de 4 o 5 días de estar reponiéndole el sodio delta en 146. Entonces, si quieres añadir otras pérdidas como el sudor, las heces, o las pérdidas urinarias o las pérdidas gastrointestinales, también podemos sacar lo que es la depuración libre de agua, el volumen urinario. Y acá hay otra fórmula también que se puede utilizar, pero nosotros vamos a utilizar esta que es la primera. Preguntas. Yo hablé con el doctor Correa y le pedí al que por lo menos le hablara un poquito de lo que es la hiponatremia. Y vamos a hablar de esto que me interesa mucho. Así rapidito. Generalmente los pacientes nefrópatas o los pacientes con problemas renales van a venir edematosos, van a venir hinchados, pueden tener anasarca, ¿ves? Perder mucho peso. Entonces, una de las cosas que quizás el estudio primario de los pacientes de nefrología es el análisis de orina, que se va a hacer una evaluación general al ojo, el análisis de orina con la tira reactiva y de ahí entonces hay que ver el sedimento urinario. ¿Y qué es la orina? La orina es el ultrafiltrado del plasma a través del riñón que va a excretar los metabolitos tóxicos generados por el metabolismo celular. Entonces, el examen de orina tiene un examen físico, un examen químico y un examen de tipo microscópico. Al examen físico, vamos a ver lo que es el color, la claridad, el olor, el volumen. Al examen químico, la densidad, la glucosa, la acetona, la sangre, los hidrógenos y los nitritos. Y al examen microscópico vamos a ver lo que es el sedimento urinario, las células, los cilindros, los cristales. Dentro de lo que es la estructura de lo que es la orina, podemos ver el aspecto color, densidad y pH. Dentro del aspecto químico vamos a ver lo que es la glucosa, la acetona, la bilirrubina, los nitritos o los urinógenos. Y en el examen microbiológico, microscópico, podemos ver lo que son los cristales, los eritrocitos y los leucocitos.
Entonces, el examen de orina lo vamos a mandar según lo que es la historia clínica, ¿no? Si hay una reducción aguda de lo que es la tasa de filtración, si el paciente está orinando proteínas, ¿ves? Si hay edema, sobre todo si hay edema, si por ejemplo el paciente tiene una vasculitis o sospechamos que el paciente tiene una infección. El examen de orina generalmente vamos a ver en el aspecto, va a ser limpio y claro. Puede estar enturbiado por precipitación de cristales o puede estar turbio por presencia de leucocitos, proteínas, bacterias o pus. El color generalmente es amarillo ámbar, puede ser amarillo naranja cuando le estamos dando nitrofurantoína al paciente con un antibiótico. Rojizo, por ejemplo, si hay grupo hemo. Color T, si el paciente tiene urobilinógeno o sales de hierro. Caoba, si el paciente tiene coluria, por ejemplo, por pigmentos biliares. Azul o verde, si tiene una infección por pseudomonas. O negra, si el paciente tiene alcaptonuria. Una pregunta, Carlos. Cuando ustedes dieron microbiología, les enseñaron a cómo leer el antibiograma. A mí, No. doctor. ¿Me está preguntando a Ah, mí? A mí. Carlos. Eh, no, No. Bueno, cuando yo di tampoco, doctor. Hay que ustedes tampoco han dado antibióticos, tampoco, ¿verdad? no, doctor. No. La parte de la microbiología también es bien importante desde el punto de vista de propedéutica para hacer diagnóstico, ¿no? Bien. Dentro de lo que es el color, tenemos la orina amarilla o marrón verdosa, en la cual nosotros podemos pensar que el paciente puede tener una ictericia obstructiva. Si es roja, podemos pensar que el paciente puede tener, o anaranjada, puede ser que tenga urobilinógeno, urobilina, o que la orina esté concentrada por deshidratación o fiebre, o si es marrón o negra, lo que nosotros habíamos mencionado anteriormente. El olor. El olor es sui generis. Amonacal, si por ejemplo el paciente tiene una infección de vías urinarias. Alcohol, cuando usted le mete mucho al vidrio. Dulce, si el paciente tiene cetonuria o un ayuno prolongado. O fecaloides, si el paciente tiene una fístula vesicointestinal. En el examen general de orina, el pH también es importante, entre 4,6 y 8, más o menos. Si es una dieta con vegetales o lácteos, puede aumentar el pH. Si el paciente tiene un pH bajo, de repente puede ser porque está tomando ácido ascórbico o salicilato, o un pH alto, puede ser que está tomando bicarbonato o está con tiazidas, o puede que tenga una infección. El pH, ya lo mencionamos, ¿no? Una orina ácida, un ayuno prolongado, una cetoacidosis diabética, una deshidratación. Y alcalina, por ejemplo, una alcalosis metabólica o fármacos como el bicarbonato de sodio o los citratos. La densidad. La densidad es importante porque nos dice el estado de hidratación de la persona. Por ejemplo, si tiene una densidad baja, el paciente puede ser que lo que tenga es una diabetes insípida, una insuficiencia suprarrenal. Y si es una densidad alta, el paciente está deshidratado, puede que tenga una diabetes mellitus, puede que tenga un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Susana, ¿estamos bien? ¿Ah? Sí, doctor. Está bien, pues. Seguimos. El peso específico también nos puede ayudar. Por ejemplo, en el peso específico podemos tener eh, indica una porción relativa de compuestos sólidos disueltos en el volumen total del espécimen.
refiere a la capacidad del riñón de concentrar o diluir la orina. ¿Ya? Para los adultos sanos, el peso específico, la gravedad específica, de lo que acabamos de mencionar, varía entre 10.002 a 10,35. Y en situaciones de deshidratación extrema, puede irse a 10,40. La tira química. En la tira vamos a ver si el paciente tiene, por ejemplo, microalbuminuria, o sea, está saliendo proteínas a nivel de lo que es la orina, en la cual nosotros tenemos que ver si el paciente no tiene, por ejemplo, un síndrome nefrótico, una glomerulonefritis aguda, y también puede ser porque el paciente pueda hacer que el paciente pueda tener una infección, pueda tener un trauma o pueda tener diabetes. El azúcar nos hace pensar que el paciente es diabético y existe un umbral de absorción de lo que es el azúcar. Antes, cuando yo tenía la edad de ustedes, los pacientes diabéticos nosotros los tratábamos según las cruces de glucosa en orina, imagínense. Pero bueno, eso ya no se utiliza y ya no se debe utilizar, ¿no? Tampoco el azúcar en orina es diagnóstico de diabetes. Esto sí es importante, la acetona. Las acetonas son el ácido acético y el acetoacetato. Es importante porque nos vamos a encontrar en los pacientes que tienen eh, cetoacidosis diabética. Y la acetona también lo podemos encontrar en los pacientes que tienen, por ejemplo, ayuno importante. El urobilinógeno es un indicador temprano de daño a nivel de lo que es el parénquima hepático. Hay que ver si el paciente no tiene también una anemia hemolítica. La bilirrubina debe estar negativa. Si está positiva, podemos pensar que puede tener una ictericia de tipo obstructivo. Los nitritos deben estar negativos. Si está positivo, podemos pensar que el paciente tiene una infección por bacterias productoras de nitritos. La esterasa leucocitaria debe estar negativa. Si está positivo, podemos pensar que el paciente se han lisado los leucocitos. Y junto a la prueba de nitrito, pensamos que el paciente puede tener un IBU. Sangre. Ya puede ser por cálculos renales, puede ser por trauma, puede ser por quemadura, puede ser que haya un infarto renal o que el paciente de repente puede ser que está con la menstruación. Importante pregunta. Y aspirina. Yo una vez hice el diagnóstico de una paciente con lupus y síndrome nefrótico con un urinálisis que la muchacha tenía la regla. No me pregunté cómo, pero es importante saber que eso puede suceder. Porque la muchacha tenía sangre en orina, pero tenía mucha proteína, entonces eso no es normal, o sea, y aun cuando estaba con la menstruación, entonces ella repitió el urinálisis y entonces ahí vimos que ella tenía muchas proteínas a nivel de lo que era la orina y ahí fue cuando se nos ocurrió que podía tener un síndrome nefrótico. Y cuando descubrimos que tenía un síndrome nefrótico, entonces comenzamos a interrogarla y de ahí salió que la paciente podía tener un lupus. Susana, ¿te acuerdas de la memotecnia del lupus? No recuerdo, doctor. Brain MD. SOP como si fuera el jabón, serositis, úlceras orales, artralgia, fotosensibilidad, brain, alteraciones en la sangre, blood, R, alteraciones renales y alteraciones inmunológicas y N, alteraciones neurológicas.
ENDI, lupus malar y lupus discoide. Lesión malar y lupus discoide, perdón. Y esto no es una clase de laboratorio, o sea, básicamente las cosas que yo le digo es para que usted las tome en cuenta en lo que es el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, aquí dentro de las cosas que le tengo que hablar es sobre el sedimento urinario, ¿no? Que se produce después de centrifugar lo que es lo que es la orina. Nosotros podemos ver cristales que se forman debido a la precipitación de componentes urinarios como consecuencia de ese aumento en orina. ¿Ves? Por ejemplo, podemos tener cristales de un pH alcalino, cristales de carbonato de calcio o cristales de amonio, o cristales de ácido úrico o uratos de sodio o oxalato de calcio. Dentro del sedimento urinario, los cristales de mayor importancia son los de leucina, que nos hablan de lo que son las hepatopatías. Los de tiroxina, que por ejemplo también nos puede hablar de hepatopatía, los de colesterol, que están dentro de lo que son los síndromes nefrótico y nefrítico. Los cristales oxalatos, que pueden ser por intoxicación por etilenglicol, que fue una de las cosas que cuando analizaron los pacientes con dietilenglicol, se vieron en lo que era la orina. Y las células procedentes de lo que es el tracto urinario, las células tubulares o renales, que tienen que ver con el túbulo proximal o distal, de transición del epitelio urinario o las pavimentosas escamosas que tienen que ver con el inferior de lo que es la uretra o la vagina, perdón. Los leucocitos, ¿cuántos leucocitos hay por campo? Lo normal es 0 a 4 por campo. Y cuando están aumentados, combinados con lo que es el nitrito o la esterasa leucocitaria, podemos pensar que el paciente pueda tener una infección de vías urinarias. El paciente también puede tener una piuria estéril, como por ejemplo puede ser tuberculosis, uretritis, balanitis o tumores a nivel de lo que es la vejiga o el uso de corticosteroides. Recordemos que los esteroides sacan a las células, o sea, a los glóbulos blancos los sacan hacia la sangre, probablemente que vienen de lo que es la médula. Entonces, los corticoides producen leucocitosis. Un- Parece mentira porque a veces las personas dicen de que está tomando corticoides y el paciente tiene leucocitosis y el paciente está inmunosuprimido, pero es por eso. ¿Ves? Los corticoides sacan los leucocitos hacia lo que es el torrente sanguíneo. Entonces, a veces usted va a ver que los pacientes tienen leucocitosis. Y el sedimento urinario, los eritrocitos, que tienen que ver con la hematuria, el daño renal glomerular, los sinistros hemáticos. Y si es urológico, podemos ver que también puede ser por tumores o cálculos renales. Y este es un repaso de todo lo que son los cilindros. No les voy a poner fotos de cilindros en el examen. Yo me imagino que esto ustedes lo dieron en fisiología o en bioquímica, que ahí sí nos ponían a hacer esto. Bueno, queda pendiente el segundo parcial. Vamos a ver si esto se arregla aquí en Panamá para poner la fecha. Y queda pendiente una reunión con la rectora, perdón, con la decana, para saber cómo ustedes van a reponer lo que son las rotaciones, porque es importante que roten en el hospital y que de repente hagan historias clínicas que nosotros se lo podamos supervisar. Así que vamos a esperar la respuesta de la facultad a ver que esto se arregle rápido. Y ya, colorín colorado, se acabó el semestre desde el punto de vista de la teoría. Faltan los laboratorios. Si se llega a arreglar un poco más rápido, sí me gustaría repasar un poquito de lo que son los soplos y lo que es el examen físico, ya sea en un taller presencial. Preguntas.
¿No hay preguntas? Nos vemos. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. No, doctor.